Estamos hablando más tardecito. Bien, jóvenes, gracias por los que se pudieron quedar. Eh, Vamos a dar inicio a la continuación de la teoría. Habíamos estado hablando en la clase pasada sobre la prueba de aptitud del método. Habíamos visto cómo se tienen que preparar las distintas muestras farmacéuticas para realizar el método, ¿no? Si el método era, si el producto era soluble o insoluble en agua, si era líquido, graso o no graso, si eran parches, productos en aerosol, habían distintos tipos de tratamiento. También vimos el tipo de cepas estándar que se deben de utilizar y entonces vamos a proseguir. Quisiera pedirles su apoyo en este caso, no sé si me pueden indicar por favor si nos quedamos en esta diapositiva o si avanzamos un poco más. No sé si alguno de ustedes recuerde. Bueno, no me importa, lo repasaremos rápidamente. Tanto para la prueba de aptitud del método como para el recuento microbiano general en sí, tenemos tres tipos de métodos que podemos utilizar, que es la técnica de filtración por membrana, en el cual se utiliza un filtro de membrana por el cual se pasa la muestra diluida, y luego este filtro se lleva a cultivo, ¿no? Luego tenemos el método de recuento en placa, en el cual un volumen de muestra es inoculado directamente en una placa Petri, y el método del número más probable, este método ya lo hemos visto cuando vimos lo que es control microbiológico del agua, ¿no? Para lo que es identificación de coliformes. Bueno, para lo que es el recuento microbiológico, o bueno, el control microbiológico de productos, también se podría utilizar el método del número más probable, utilizando caldos de cultivo, ¿no? Pero sería solamente un método cualitativo, ¿no? Porque no me va a permitir realizar el cálculo del número de bacterias, sino solamente verificar si el producto tiene contaminación o no al observar la turbidez en el tubo, ¿no? Entonces es un método solamente cualitativo, y no me da mayor tipo de información. Por eso es un método que no se utiliza mucho. Como les había dicho, en el método de filtración de membrana se utiliza una membrana, de material poroso, ¿no? En el cual tiene unos poros con un tamaño no superior a 0,45 micras, que es justamente el tamaño promedio de una bacteria, ¿no? Entonces, todo lo que sea de 0,45 micras o inferior va a quedar retenido en esta membrana. Entonces, todas las bacterias que quedan retenidas en esta membrana luego se van a llevar a, a una placa de cultivo, ¿no? Con agar específico, y luego esto se va a llevar a incubar, ¿no? En el caso para lo que es recuento de microorganismos aerobios totales, se utiliza el agar de caseína y soja, y para lo que es el recuento de mohos y levaduras totales, se utiliza el agar saburo-dextrosa, ¿no? Justamente como mencionan sus compañeros en las exposiciones. Luego tenemos el método que también se llama método directo o método de recuento en placa, ¿no? En el cual tiene dos variables, el método de vertido y el método de extensión en superficie.
El método de vertido es colocar el volumen de muestra seleccionada directamente en la placa, ¿no? Donde no hay ningún otro tipo de reactivo, y luego el agar que está fundido aún, es decir, que está líquido, se va a agregar a la placa y luego esto se va a homogenizar, es decir, se va a mover en círculos un poco la placa Petri para homogenizar el medio con el producto, y luego se va a llevar a incubar. Y en el método de extensión en superficie, pues yo coloco un volumen de muestra diluida preparada ya en una placa que tiene el medio de agar solidificado, ¿no? Entonces, el volumen de muestra que yo coloque se va a quedar en la superficie, y con ayuda de una asa de siembra voy a esparcir la muestra por toda la superficie del agar, y luego lo llevaré a incubar. Y en el caso del método de número más probable, pues yo hago distintas diluciones utilizando un caldo específico, y por cada dilución yo tengo 3 tubos, y luego voy a observar, ¿no? De los tubos que he utilizado por dilución, cuáles presentan turbidez, ¿no? Es decir, que tienen presencia de microorganismos, y cuáles no presentan turbidez. Entonces, estos son los 3 tipos principales de métodos que se utilizan, tanto para la prueba de aptitud como para la prueba de recuento de microorganismos y hongos totales. Entonces, para yo poder tener un resultado que me permite interpretar si la presencia del producto farmacéutico está afectando el crecimiento de mi cepa estándar, lo que tengo que hacer es siempre a la par, ¿no? Justamente como decían sus compañeros que expusieron en la guía, siempre a la par de mi placa en la cual tengo mi cepa estándar con mi producto farmacéutico, tengo que tener una placa control en la cual solamente voy a inocular mi cepa sin ningún tipo de muestra. Entonces, esto me va a permitir comparar si si el número de bacterias en la placa que tiene muestra, en qué tanto difiere del número de bacterias que yo obtengo en mi placa de control positivo, ¿no? Y según los estándares de la USP, este número de colonias que se encuentran en el cultivo con muestra no debería diferir en un factor superior a 2, es decir, no debería diferir en más de un 50%. Y si es que no se cumple con esto, ¿no? Se debería haber alguna estrategia para neutralizar la acción de algunos excipientes o del principio activo de la formulación del medicamento que pudiera estar afectando el crecimiento de la bacteria. Entonces, para poder nosotros entender mejor, vamos a ejemplificar esto con un ejemplo práctico. Vamos a ver que, por ejemplo, yo estoy haciendo mi prueba de aptitud del método para un método para realizar un control de un jarabe, ¿no? Entonces yo voy a tener 2 plaquitas. En la primera placa yo voy a inocular
mi cepa estándar más un volumen de muestra, en este caso del producto farmacéutico, y en la otra placa yo voy a colocar solamente cepa estándar, ¿no? Un inóculo de cepa estándar y ese va a ser mi control positivo. Supongamos que luego de un proceso de incubación, yo tres colonias y mi placa de control positivo obtenga 9 colonias, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos para obtener el número de unidades formadoras de colonias, que es lo mismo que decir bacterias, a partir del conteo de las colonias, que es una fórmula que vamos a ver la próxima semana mejor, porque ahorita somos muy poquitos, prefiero eh, enseñarles esa parte cuando estemos la mayoría, pero es sencillo, ¿no? Entonces, con una fórmula yo, a través de contar cuántas colonias hay en la placa, puedo determinar cuál es el número de unidades formadoras de colonias. En este caso, supongamos que el número de unidades formadoras es igual a 20, y en el caso de la placa control, el número de unidades formadoras de colonias es igual a 80. Entonces, jóvenes, ¿cuál será el porcentaje de recuperación, verdad? Para yo poder hallar el porcentaje de recuperación, jóvenes, tengo que hacer la división entre el número de unidades formadoras de colonias de mi placa de prueba por el número de unidades formadoras de colonias de mi placa de control positivo, y todo esto multiplicarlo por 100. Entonces, jóvenes, ¿alguien me podría decir cuál es el porcentaje de recuperación para este problema? Señorita Tixi, ¿cuál sería el porcentaje de dividir 20 entre 80 y luego multiplicarlo por 100?
25%, gracias señorita, rebasa. Entonces el porcentaje de recuperación es igual al 25%. ¿De qué me va a servir esto? Me va a servir para poder contrastar esta información con los límites recomendados de la USP. Y justamente la USP nos indica que el porcentaje de recuperación no debe disminuir en un factor mayor a 2, es decir, que no debe haber una disminución mayor a la de 50%. Si ha habido 25% de recuperación con respecto al número de bacterias en la placa control, ¿no? Quiere decir que había una disminución del 75%. Ustedes dirían de que el porcentaje de recuperación está aprobado o que es un porcentaje de recuperación bajo según los criterios de la USP. Si la disminución de la recuperación es superior a un factor de 2, es decir, es una disminución superior al 50%, porque es una disminución del 75%, porque solamente obtuve el 25% de bacterias eh, que se encuentran en la placa control. ¿Esta recuperación estaría aprobada por la USP o no estaría aprobada por la USP? Señor Fernández, quisiera darnos una respuesta. Señorita Tixi nos dice no. Y la señorita Rebasa nos dice que sí. En realidad, no estaría siendo aprobada este porcentaje de recuperación, ¿no? Porque la disminución de bacterias con respecto a la placa control es mayor al 50%. Ha habido una disminución mayor al 50%. Solamente hemos obtenido 25% del total de la placa control. Entonces, esta es una disminución muy baja como para ser aprobada por la USP. Entonces, lo que se tendría que hacer es justamente aplicar la solución sería aplicar una estrategia de neutralización del componente del medicamento que esté inhibiendo el crecimiento de la bacteria, ¿no? Que podría ser añadir agentes neutralizantes o filtrar o diluir la muestra, ¿no? Entonces, para esto me sirve la prueba de aptitud del método, justamente para verificar que mi método permite inhibir estos factores que están dentro del medicamento, que no me van a permitir tener un resultado sin errores, ¿no? Dentro dentro de mi método, ¿no? Porque si, por ejemplo, tengo un medicamento que está contaminado, pero yo al preparar la muestra homogenizo la muestra, la pulverizo, la diluyo, la agito, entonces tengo todos los componentes
de la formulación ahí y justamente el conservante o el principio activo va a atacar a las bacterias que se encontraban, ¿no?, en este producto, pues voy a tener un resultado falso negativo, ¿no? Porque me va a dar que no ha habido contaminación cuando en realidad sí, pero es justamente porque este componente del medicamento está atacando a las bacterias y no me está permitiendo ver la verdadera contaminación microbiana. Entonces, por eso es importante aplicar la prueba de aptitud, ¿no? Para tener un método válido que me permita asegurar que voy a poder detectar la contaminación microbiana con este método. ¿Alguna pregunta hasta este punto, jóvenes? Bien, si no hay alguna otra pregunta, igual las personas que vayan a ver la clase grabada, si tienen alguna pregunta, la próxima semana la pueden hacer. Y bueno, entonces una vez que tengo mi método validado gracias a la prueba de aptitud, ya puedo hacer la primera parte del control microbiológico de productos no estériles, que es el recuento de microorganismos y hongos totales, ¿no? Para este proceso voy a seguir los pasos similares a la prueba de aptitud, es decir, que tengo que preparar mi muestra tal cual la preparo para la prueba de aptitud, también la tengo que preparar para el control de recuento de microorganismos totales, ¿no? Eh, ¿Cuál es la cantidad de muestra a utilizar, no? Cuando hago mi muestreo, ¿cuál es la cantidad de muestra de un lote que tengo que emplear? Pues va a depender del tipo de producto farmacéutico. En el caso de productos sólidos, podrían ser 10 envases, ¿no? Generalmente lo más común es utilizar 10 envases para obtener 10 gramos o 10 mililitros del producto examinado. Para lo que son parches se utilizan 10 parches. Cuando las concentraciones de los principios activos son muy pequeñas, se podría utilizar hasta 1 litro inclusive, o 1 kilo. Y cuando se hace un muestreo, es decir, de un lote de 100, yo solamente voy a coger 10, se tiene que hacer de manera aleatoria y al azar, ¿no? Es decir, que de los 10, de los 100 productos de ese lote, tengo que escoger 10 de manera aleatoria, ¿no? No puede ser que escoja los 10 primeros que salieron o los 10 últimos que se fabricaron, ¿no? Tengo que tratar de coger de distintos tiempos de fabricación, 10. Y una vez que tenga mi número de muestra, la muestra la trato al igual que he hecho con el proceso de aptitud, ¿no? Igual, si es una muestra soluble en agua, la solubilizo con algún tipo de caldo o solución tamponada. Si es un producto farmacéutico insoluble, puedo utilizar el polisorbato Twin 80 para eh, mejorar la solubilidad. Si es algún tipo de producto insoluble y graso, puedo usar miristato de isopropilo para mejorar la solubilidad. Si son parches transdérmicos, igual voy a trabajar idem a la preparación de muestras para el método de recuento. Todo esto está aquí. Desde la diapositiva 23 hasta la diapositiva 27, así que ya no lo vamos a repetir.
pero es el mismo tratamiento que le damos para la prueba de aptitud, también se la damos a la muestra farmacéutica en la prueba de recuento de microorganismos totales, ¿no? Y voy a utilizar puedo utilizar los tres tipos de métodos que hemos visto también en la prueba de aptitud, que es el método de filtración por membrana, el método de recuento en placa y el método del número más probable. ¿Cuáles son los límites recomendados por la USP? Bueno, primero tenemos que ver cómo se interpretan los criterios de aceptación, ¿no? Si la USP nos indica que algún tipo de producto de con cierto tipo de vía de administración tiene que tener un número máximo de unidades formadoras de colonias. Unidades formadoras de colonias es lo mismo que decir bacteria. De máximo 10 a la 1, quiere decir que el número máximo aceptable es 20, ¿no? No es exactamente 10, sino que es 20. Si la USP me dice que el número máximo de unidades formadoras de colonias es 10 a la 2, entonces el número máximo aceptable no es 100, sino 200, ¿no? Y si es 10 a la 3, es 2000 y así sucesivamente. Así es como se interpretan eh, los números en la USP. Entonces yo les pregunto, jóvenes, si en la USP me dice que el número máximo para un medicamento debe ser 10 a la 4 UFC, ¿cuál sería el número máximo de bacterias que se permiten? ¿Sería 10.000 o 20.000? Jóvenes. Señorita Rebasa, para usted sería 10.000 o 20.000. Sí, profesor, yo creo que es 20.000. 20.000, ¿verdad? Sí, porque así se interpreta el límite en lo que es la farmacopea. Esa, el número potenciado se le multiplica por 2 y ese es el número máximo aceptable. Si fuera 10 a la 4 sería 2 por 10.000, en este caso 20.000. Bueno, acá tenemos un cuadro de los límites aceptados por la farmacopea europea, en este caso, que es bastante similar al OSP también. En el caso de los recuentos de microorganismos aerobios totales por vía inhalatoria, por ejemplo, tenemos que el número máximo es 10 a la 2, es decir, 200. Y en el caso de hongos, 10 a la 1, es decir, 20. Y también debemos comprobar, esto ya lo vamos a ver luego, en lo que es identificación de microorganismos específicos, que este producto no tenga o haya ausencia de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y gram negativos tolerantes a la bilis, ¿no? Por ejemplo, para la vía oral de preparaciones acuosas, igual, ¿no? Para el recuento de microorganismos aerobios totales, 10 a la 2. Para para el recuento total de hongos y levaduras, 10 a la 1. Y debe haber una ausencia de Escherichia coli. Y así tenemos los distintos tipos de criterios microbiológicos en las farmacopeas. Y bueno, Bueno, jóvenes, eso sería todo por esta diapositiva, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es lo que sigue en un proceso de control microbiológico, que es justamente la parte 2A, ¿no? Eso también así es como lo divide la USP, ¿no? A los procesos de control microbiológico de productos no estériles. La parte 1A que ya le hemos cubierto, ¿no? Con lo que es la prueba de aptitud y promoción del crecimiento.
y las pruebas de recuentos de microorganismos totales. Y ahora vamos a entrar a la parte 2A, donde vamos a hacer pruebas de identificación de ciertos microorganismos específicos, que en este caso son patógenos de alta prevalencia en la comunidad, que no deberían encontrarse en ningún tipo de producto, sea no estéril o sea estéril. En ningún tipo de producto farmacéutico podemos, por ejemplo, permitir que haya E. coli, o Salmonella, o Pseudomonas, o Staphylococcus, Clostridium, o Candida albicans, ¿no? Entonces, esta siguiente parte del control microbiológico de productos no estériles, vamos a ver qué tipo de micropatógenos recomienda la USP controlar en mis productos farmacéuticos. Entonces vamos a cambiar de diapositiva. Y el día de hoy, para lo que es el comienzo de la prueba de microorganismos específicos, vamos a ver a dos microorganismos de alta prevalencia en lo que es más que todo infecciones gastrointestinales a nivel comunitario, que es la Escherichia coli y la Salmonella. Aquí, jóvenes, hay un pequeño video de un especialista, un médico, sobre el tipo de problemas epidemiológicos que causa E. coli y Salmonella en la comunidad. De todas maneras, voy a dejar las diapositivas en Canvas para que luego puedan visualizar el video. Nosotros vamos a seguir. Bien. Escherichia coli y Salmonella typhi pertenecen a un grupo de bacterias gram negativas denominadas. ¿Algunos de ustedes jóvenes recuerdan cómo se denominaban este grupo de bacterias que son gram negativas, que causan infecciones gastrointestinales, ¿no? Que se alojan a nivel intestinal, que son fermentadoras, ¿no? Muchas de ellas fermentan, la mayoría fermenta glucosa, pero algunas fermentan lactosa también. ¿Cómo se denomina esta gran familia, jóvenes? ¿Se recuerdan? Son las enterobacterias. Entonces, Salmonella y Escherichia pertenecen a la familia de las enterobacterias, ¿no? Que se caracterizan por ser gram negativas, por invadir el tracto gastrointestinal, principalmente el tracto intestinal, y por ser fermentadoras. Existen algunos otros tipos de bacterias gram negativas, como la Pseudomonas aeruginosa o las aeromonas, que no entran dentro de esta familia porque no son fermentadoras. Y en el caso de la Pseudomonas, es una bacteria aerobia estricta, a diferencia de las enterobacterias, que son anaerobias facultativas. Es decir, que prefieren vivir en ambientes aerobios, pero también pueden vivir, si es que lo exige el ambiente, en condiciones de poco oxígeno. Todas estas bacterias gram negativas tienen una característica en común, que es que toleran muy bien la bilis, ¿no? La bilis, que es una sustancia secretada por el hígado, que luego se va a almacenar en la vesícula biliar, para luego esta vesícula, a través de los conductos vesiculares, va a llevar la bilis hacia el intestino, ¿no? Donde se va a producir la digestión de los lípidos.
Entonces, la absorción, la digestión de lípidos, la emulsificación de los lípidos de la alimentación es realizada por la bilis. Entonces, la bilis es esa sustancia emulsificante, ¿no? Que va a transformar a, a las moléculas grandes de lípidos en pequeñas microgotitas, ¿no? Que van a permitir facilitar su absorción. Pero aparte de esta acción principal de la bilis también presenta otros componentes que lo hacen un potente antimicrobiano. ¿Por qué? Porque justamente esta acción emulsificante, ¿no? Hace que, digamos, que emulsifique o rompa las cadenas de la membrana lipídica de la célula bacteriana en pequeños fragmentos, ¿no? Entonces, emulsifica la membrana de las bacterias, también desnaturaliza las proteínas e inclusive causa daños a nivel del material genético de las bacterias, ¿no? Es por esto que la bilis es considerado un potente microbicida, ¿no? Un potente antimicrobiano, pero la bilis solamente va a atacar a las bacterias gram positivas, ¿no? Porque la bilis no va a poder, digamos que no, la bilis no va a poder ejercer su acción en una bacteria gram negativa debido a las características de la pared celular de las bacterias gram negativas, ¿no? Entonces, los patógenos entéricos, es decir, aquellos patógenos que invaden el intestino y aquellas bacterias que se encuentran en la flora intestinal, generalmente tienen que ser gram negativas porque necesitan algún tipo de estructura, en este caso es la pared celular, que les permita tolerar la bilis, ¿no? Porque la bilis es secretada constantemente en el intestino. Entonces, para poder soportar estas exposiciones a la bilis, estas bacterias tienen que tener algún tipo de estructura que les permita que la bilis no realice su acción en ellas. Y en este caso, esto se logra gracias a la pared celular de las gram negativas, ¿no? Que, como ya habíamos visto al comienzo de la clase, jóvenes, la pared celular de las gram negativas se presenta a modo de sándwich, ¿no? O sea, tenemos la pared celular de peptidoglucano realmente delgada, fina, y digamos que entre los extremos de la pared celular se encuentra la membrana interna de la célula y también una membrana externa a la pared celular. Entonces estas dos membranas le hacen un sándwich a la pared celular y esta membrana externa es bastante gruesa, ¿no? Y contiene unas moléculas denominadas lipopolisacáridos, y es justamente los lipopolisacáridos en los que justamente en la estructura lipídica del lipopolisacárido encontramos a las llamadas endotoxinas, ¿no? Eh, que son componentes toxigénicos de las bacterias que las contienen, en este caso de algunas bacterias gram negativas, y estas endotoxinas causan procesos de alteración de la salud, como procesos febriles, inflamación, entre otros, ¿no? Entonces es por eso que los productos estériles, como los productos parenterales, por ejemplo, requieren no solamente de un control de ausencia total de microorganismos, sino también de un control de las endotoxinas, porque si estas endotoxinas ingresan al torrente sanguíneo, pueden causar una serie de alteraciones rápidas a nivel del organismo. Es por eso es muy importante en los productos estériles controlar a estas endotoxinas, que son componentes justamente de los lipopolisacáridos que se encuentran en la membrana externa
de las bacterias gram negativas. Esta membrana no solamente los protege, esta membrana externa, perdón, de las gram negativas no solamente los protege de la bilis, sino también de otro tipo de sustancias como antibióticos, por ejemplo, ¿no? Y es por esto que las bacterias gram negativas tienen una capacidad adaptativa y de sobrevivencia mucho mayor que muchas de las bacterias gram positivas, ¿no? Debido a su membrana externa. Entre algunas bacterias gram negativas conocidas, pues tenemos a las enterobacterias como la Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella, la Klebsiella, pero también tenemos otras gram negativas como las pseudomonas y las aeromonas. Rápidamente, porque esto lo hemos visto en clase ya al comienzo. La Escherichia coli pertenece a las enterobacterias, es gram negativo, móvil porque presenta flagelos, es capaz de fermentar la lactosa, ¿no? A diferencia de la salmonela, por ejemplo. Eh, Su presencia en ciertos productos es un indicativo, un indicador de contaminación fecal y malas prácticas higiénicas, ¿no? Eh, Su presencia podría indicar la presencia de otros tipos de patógenos de origen fecal, ¿no? Porque si hay presencia de E. coli, me indica que hay contaminación fecal del producto. En el caso de la salmonela, jóvenes, esta salmonela es mucho más virulenta que la E. coli, ¿no? Es más, la E. coli en algunos casos forma parte de la microflora intestinal, ¿no? Ciertas variantes o serotipos de la E. coli no generan ningún tipo de infección en el organismo, pero en algunos casos puede mutar o en algunos casos nosotros podemos infectarnos con una versión virulenta de la E. coli que puede ser fatal, ¿no? Pero también tenemos que dentro de la microbiota intestinal también hay versiones inocuas de la E. coli. En cambio, en la salmonela, jóvenes, todas las salmonelas son patógenas estrictas, todos los serotipos de la salmonela son patógenas estrictas del humano, ¿no? Y por eso que tienen una capacidad virulenta mucho mayor que la E. coli, ¿no? Para que haya una contaminación por salmonela, la cantidad de bacterias es mucho menor en relación a, a la cantidad que tiene que haber de E. coli para que haya una contaminación, una infección gastrointestinal, perdón. Y esto debido a su mayor capacidad de virulencia. Eh, También es móvil como la E. coli, pero a diferencia de la E. coli no fermenta la lactosa, no solamente fermenta glucosa. Y generalmente es causante de infecciones gastrointestinales severas. Y procesos infecciosos fuertes como la llamada fiebre tifoidea, cuyo causante es la especie Salmonella typhi, ¿no? Esta infección gastrointestinal acompañada de fiebres bastante altas, ¿no? De 39.5 a 40 grados. Por eso este tipo de infección se le denomina fiebre tifoidea. Para los ensayos de microorganismos específicos jóvenes,
Eh, Vamos a seguir unas pautas generales que ya hemos visto en lo que es la prueba de aptitud del método y en la prueba de recuento de microorganismos totales. Con respecto al tratamiento de la muestra farmacéutica analizada tiene que ser tratada tal cual ya hemos visto desde eh, la prueba de aptitud del método, dependiendo su solubilidad, dependiendo su naturaleza, ¿no? Y también para este ensayo se va a aplicar una prueba de aptitud, entonces tiene que hacer todo este tipo de análisis previo, al igual que el método de recuento de microorganismos totales, para yo validar mi medio de cultivo, validar mi método, y luego de eso ya puedo pasar a realizar el ensayo en sí de microorganismos específicos. Esto ya lo vamos a pasar, jóvenes, porque ya lo hemos visto desde la aptitud del método. Esto también, ¿no? Cómo se preparan y cómo se deben conservar las cepas de ensayo. Para el cultivo de los microorganismos que se utilicen, pues se puede utilizar agar, caseína, soja, ¿no? Y para diluir de repente muestra o diluir el inóculo se puede utilizar, el inóculo me refiero a la suspensión de bacterias, puedo utilizar una solución tamponada de peptonacloruro o una solución tamponada de fosfato para mantener el pH neutro. Eh, si yo quiero realizar una prueba de aptitud y de promoción del crecimiento, tengo que utilizar cepas estándar de los patógenos a identificar, entonces tengo que utilizar cepas estándar de Staphylo, de Pseudomonas, de Cherichia, ¿no? Entre otras. Y también importante realizar es una prueba de esterilidad o prueba de control negativo. La prueba de esterilidad es simplemente inocular diluyente que no contiene ni cepa estándar ni muestra. Y simplemente coloco diluyente y lo llevo a incubar y entonces no debería haber crecimiento porque supuestamente el diluyente es estéril y el medio de cultivo también, ¿no? Si hay algún tipo de crecimiento, esto podría ser un indicador de que hay contaminación, puede ser en el diluyente o en el medio de cultivo. Vamos a hacer una pequeña pausa, jóvenes. Son 6:25. 6:35 aproximadamente estamos regresando para culminar con el tema del día de hoy.
Bien, jóvenes, vamos a proseguir. Bueno, aquí importante mencionar que, como les había dicho, tanto la prueba de control de productos no estériles, en lo que es la primera fase, que es recuento total, como para la prueba de identificación de microorganismos específicos, en ambos tipos de casos, tiene que haber un control del método y un control del medio de cultivo, ¿no? Mediante la prueba el control del medio de cultivo lo realizamos mediante la prueba de promoción de crecimiento o fertilidad, la validación del método, la realizamos mediante la prueba de aptitud, ¿no? Y esto también tiene que darse tanto en el control, en el recuento total, como en la identificación de microorganismos específicos. Tanto la prueba de aptitud como la prueba de promoción de crecimiento, la prueba de control negativo también, ¿no? También llamada prueba de esterilidad, se tiene que dar en ambos tipos de recuento, tanto total como de microorganismos específicos, pero lo que un método de control y verificación distinto que solamente se da en lo que es la prueba de identificación de microorganismos específicos es la prueba de inhibición. ¿Qué significa la prueba de inhibición? Es la prueba que me permite identificar o comprobar, digamos, en este caso, comprobar la selectividad del medio de cultivo que yo voy a utilizar para el aislamiento de cierto patógeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo para el aislamiento de la E. coli, yo utilizo el agar McConkey, porque el agar McConkey me va a permitir solamente el crecimiento de bacterias gram negativas. ¿Por qué? Porque tiene componentes como el cristal violeta o como la bilis, ¿no? Porque también en el agar McConkey hay bilis, que me van a permitir la inhibición de crecimiento de las bacterias gram positivas. Entonces yo les pregunto, jóvenes, si yo a mi agar McConkey le inoculo una suspensión de cepa estándar de Staphylococcus aureus, que es gram positivo, ¿debería crecer o no debería crecer? ¿Qué dice, por ejemplo, el señor Alejos? Si yo inoculo Staphylococcus aureus, que es gram positivo, en un agar McConkey, ¿debería haber crecimiento o no debería haber crecimiento? Señor Fernández. Pueden escribir en el chat si de repente están en el trabajo también. No es necesario que levanten el micrófono. Señorita Tixi, señorita Rebasa. ¿Qué creen ustedes? Bueno, quizás señorita Villavicencio. Ay, No crecería, doctor, porque es para gram negativas. exacto, ¿no? Si nuestro agar, y también lo respondió por chat la señorita Rebasa y el señor Fernández, si mi medio es selectivo para gram negativas e inhibe el crecimiento de gram positivos, entonces no debería haber crecimiento si yo inoculo una bacteria que es gram positiva.
Entonces, para eso me sirve la prueba de inhibición, justamente para comprobar y verificar la selectividad del medio, ¿no? Si en caso mi agar McConkey permitiera el crecimiento del Staphyloaurus, quiere decir de que hay algún problema en su formulación, ¿no? O que de repente se ha preparado de manera incorrecta y se ha alterado la composición, y entonces mi medio ya no es selectivo y no lo podría utilizar, ¿no? Entonces, en lo que es el control de medios y de métodos, en la prueba de identificación de microorganismos específicos, también vamos a aumentar la prueba de inhibición como parte del control del medio de cultivo. Bien, entonces, vamos a ver cuáles son las distintas cepas estándar y los distintos medios que se utilizan para la identificación de, en este caso, las bacterias gram negativas resistentes a la bilis, ¿no? Para lo que es la identificación de este tipo de bacterias, ¿no? Gram negativas tolerantes a la bilis, vamos a utilizar caldo Mosel, que es un caldo específico para enterobacterias, y agar violeta rojo bilis glucosa, o por sus siglas BRBG, ¿no? Para la prueba de promoción de crecimiento vamos a inocular E. coli, ¿no? Porque es justamente una de las bacterias más representativas de las enterobacterias, ¿no? Y para la prueba de inhibición vamos a inocular una cepa de Staphyloaurus, ¿no? Y también de Pseudomonas aeruginosa, porque la pseudomona, a pesar de ser gram negativa, no es enterobacteria. O en este caso, me parece que la pseudomona, sí, en este caso me parece que la pseudomona también se utiliza para la promoción de crecimiento en lo que es el caldo Mosel. Debería crecer pseudomona en caldo Mosel porque es gran negativo también. Y lo que se utiliza para la prueba de inhibición es Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, disculpen lo que dije anteriormente, se puede utilizar tanto E. coli como Pseudomonas aeruginosa en la prueba de promoción de crecimiento para el caldo Mosel, y se utilizaría Staphylococcus aureus, que es una bacteria gram positiva, para la prueba de inhibición. Y para lo que es la prueba de promoción de crecimiento con el agar BRBG, también se puede utilizar tanto la E. coli como la Pseudomonas aeruginosa. Acuérdense, jóvenes, que la Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negativa resistente a la bilis, pero no es enterobacteria, ¿no? No es enterobacteria porque no es una bacteria fermentativa. Y no es anaerobia facultativa, sino aerobia estricta. Entonces, por esas características no forma parte de la familia de enterobacterias. Pero crece normalmente en los medios para bacterias gram negativas como las enterobacterias. Para lo que es la prueba específica de Escherichia coli, podemos utilizar, bueno, obviamente vamos a utilizar una cepa de coli para la prueba de promoción, y para la prueba de inhibición vamos a utilizar una cepa de Staphylococcus aureus, ¿no? Tanto en caldo como en agar. Luego, para lo que es el ensayo de detectar salmonela, vamos a utilizar en este caso el caldo reenriquecimiento, Rapaport y Bacilliadis, así se llama, y el agar XLD, o también llamado agar silosalicina y desoxicolato.
En el caso de la prueba de fertilidad o promoción del crecimiento, obviamente vamos a utilizar una cepa estándar de salmonela, ¿no? Porque justamente debería crecer salmonela. Y para lo que es el ensayo de inhibición, vamos a inocular una cepa gran positiva, como es el Staphylo aureus. Como se dan cuenta, el Staphylo aureus lo voy a usar como cepa para el ensayo de inhibición en la mayoría de los medios que estamos viendo, porque son medios específicos para bacterias gram negativas, pilis resistentes. Una vez que yo haya realizado la verificación de mi medio de cultivo por la prueba de promoción de crecimiento y por la prueba de inhibición, que haya validado mi método por la prueba de aptitud y ya tengo mi método y mis medios validados, ya puedo hacer la prueba de microorganismos específicos con el producto farmacéutico analizado. Para esto, pues voy a seguir pasos muy similares a los que he visto anteriormente, ¿no? Para lo que es la preparación de la muestra, voy a hacer una dilución de 1 en 10 en algún tipo de caldo o solución tamponada. Y luego, esta dilución de la muestra que ha sido diluida, la voy a llevar a una preincubación para la revivificación de bacterias. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no los estoy incubando para que haya crecimiento, yo los estoy incubando para que estas bacterias que quizás tenían una concentración muy baja o que se encuentran, digamos, en un estado de latencia, ¿no? Esta preincubación lo que va a hacer es reactivarlas, revivificarlas para los ensayos posteriores. Entonces, yo diluyo la muestra con un volumen específico de caldo y luego los llevo a preincubación para reactivar a las bacterias. Esta preincubación solamente es por espacio de un par de horas nada más. Luego que yo he realizado esta preincubación y tengo mis bacterias activas, lo que yo voy a hacer es utilizar un volumen de esta dilución preincubada y sembrarla en un caldo Mosel, ¿no? Que es justamente un caldo para gram negativas bilis resistente. Y ahora sí voy a realizar una verdadera incubación, ¿no? A una temperatura cercana a la temperatura corporal de 1 día a 2, ¿no? Y luego este cultivo, ¿no? Del caldo lo voy a llevar sobre placas de agar BRBG o también llamado agar cristal rojo neutro, sales biliares y glucosa. Y también lo voy a sembrar y estas placas también las voy a llevar a incubación por espacio de 1 a 2 días, ¿no? El producto satisface los criterios microbiológicos de la USP si no se observa ningún tipo de crecimiento. Basta que haya una colonia para preocuparnos, jóvenes, porque aquí estamos hablando de patógenos y ningún tipo de producto farmacéutico, sea no estéril o estéril, puede tener presencia de patógenos. Si existe crecimiento, jóvenes, vamos a llevar estas colonias a agares más específicos para saber qué tipo de bacteria gram negativa bilis resistente es, ¿no?
Si determinamos que es E. coli o Salmonella o alguna otra, pues estamos ante un riesgo de contaminación con patógenos, lo que haría que el producto no cumpla con los criterios, ¿no? Según USP. Vamos a ver un poco de la formulación del caldo Mose. El caldo Mose lo que nos dice que se utiliza para el cultivo de enterobacterias que se encuentran en alimentos, en este caso la USP y la Farmacopea Europea lo ha adoptado también para la identificación de gram negativas bilisresistentes en medicamentos. Y es muy bueno para la identificación de E. coli y Salmonella, ¿no? Dentro de sus componentes se encuentran la bilis, que permite inhibir el crecimiento de las bacterias gram positivas, y tenemos dextrosa, ¿no? Que es el azúcar de fermentación que van a utilizar las enterobacterias. También tenemos verde brillante, que también inhibe gram positivas, ¿no? Entre otros. El agar BRBG jóvenes, o también llamado agar rojo, violeta, bilis y glucosa, es un agar también selectivo para bacterias gram negativas bilisresistentes, ¿no? Se utiliza mucho para la identificación de enterobacterias. La bilis permite la inhibición de las bacterias gram positivas, la glucosa permite a las bacterias utilizar este azúcar para la fermentación, y es así como, al igual que con el medio McConkey, esta fermentación produce un cambio de pH que produce que el indicador rojo-violeta haga que las colonias viren hacia un color rojizo, ¿no? Y es muy parecido este medio al medio McConkey, solo que en lugar de lactosa, porque el medio McConkey me permite una mayor diferenciación de las enterobacterias lactosa positivas, pero en el caso del medio o agar BRBG tiene como azúcar la glucosa, entonces es un medio un poco más general para todo tipo de enterobacterias, ¿no? Entonces, jóvenes, el crecimiento de colonias constituye un resultado positivo. Aquí no vamos ni siquiera a contar las colonias, simplemente vamos a observar si hay o no hay colonias, ¿no? Si hacemos cultivos de distintas diluciones del producto, tenemos que anotar la cantidad de producto que da un resultado positivo, ¿no? O sea, la menor dilución, y la mayor dilución que da un resultado negativo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una tabla de interpretación, ¿no? En el cual pues tenemos que 0.1 mililitro de muestra hay un resultado positivo, en un 0.01 mililitro de muestras hay también un resultado positivo en la primera fila, y en un 0.01 mililitro de muestras también hay un resultado positivo.
Entonces, con estos resultados podríamos decir que la muestra se encuentra contaminada con un número mayor a 1000 unidades formadoras de colonias, ¿no? En el caso de que solamente sea la concentración mayor la que sea positiva, pues el número de unidades formadoras, ¿no?, que probablemente se encuentre en la muestra está entre 10 a la 2 y 10. Y cuando no hay ningún tipo de contaminación, no hay ningún tipo de colonias, podemos asegurar de que hay un número menor a 10 unidades formadoras de colonias, lo que es aceptable, ¿no? Digamos que no podemos decir nosotros matemáticamente que tenemos 0 bacterias porque el método de recuento microbiano también tiene sesgos de error y aunque no se observe una colonia, pueden haber bacterias diseminadas, ¿no? Entonces, por eso decimos que menor a 10 es prácticamente que no hay contaminación. Ahora, si hay presencia, ¿no?, de bacterias gramnegativas fermentadoras de la bilis, perdón, resistentes a la bilis, entonces, jóvenes, nosotros tenemos que identificar qué tipo de enterobacteria o patógeno es, ¿no? Entonces, por eso vamos a hacer una investigación específica de Escherichia coli y de Salmonella. Vamos a actuar de manera similar a como hemos hecho cuando hemos hecho la identificación de gramnegativas bilisresistentes, ¿no? Primero vamos a hacer un precaldo, ¿no?, con caldo TCB, simplemente para revivificar a las bacterias. Luego lo vamos a llevar a incubación a otro caldo, ¿no?, durante un día aproximadamente, y luego vamos a coger un volumen del caldo y sembrarlo en agar McConkey. Incubamos durante 1 a 3 días a temperatura cercana a temperatura corporal y luego confirmamos mediante la prueba de identificación y observamos colonias, ¿no?, que tienen un precipitado color rojizo fucsia. Alrededor podemos decir que se trata de, o que es muy probable que se trataría de Escherichia coli. El agar McConkey, jóvenes, es el agar más utilizado para para el aislamiento de enterobacterias. Me permite separar o diferenciar entre bacterias lactosa positivas y lactosa negativas, ¿no? En este caso, E. coli es una bacteria lactosa positiva y Salmonella es una bacteria lactosa negativa. Y entre sus componentes tiene también el cristal violeta, que inhibe el crecimiento de bacterias gram negativas, gram positivas, tiene sales biliares que tienen la misma acción que el cristal violeta. El rojo neutro es el indicador que va a virar una vez que fermente la lactosa y disminuye el pH. Entonces, para lo que es Salmonella, jóvenes, nosotros vamos a proceder de igual manera que con Escherichia coli. Vamos a hacer un caldo primero, lo llevamos a incubación, luego transferimos ese precaldo en un caldo de Rapaport bacilliaris, lo vamos a llevar nuevamente a incubación. Este Rapaport bacilliaris es un caldo específico para Salmonella, y luego un volumen de este caldo lo vamos a sembrar en el agar XLD y lo vamos a llevar a incubación. En el caso de la identificación de Salmonella, en el agar XLD se va a ver como colonias rojas bien desarrolladas, en algunos casos con algunos centros o precipitados negros.
Y bueno, pues, ¿no? El resultado es positivo cuando tenemos presencia de colonias y cuando no, el resultado es negativo. El caldo Rapaport basiliadis, jóvenes, es un caldo, podríamos decir, que permite o favorece el crecimiento de Salmonella e inhibe el crecimiento de otras bacterias porque entre sus características es que tiene una alta concentración de cloruro de sodio y de cloruro de magnesio, como pueden ver en la formulación, ¿no? Tiene 29 gramos de magnesio por litro de cloruro de magnesio y 8 gramos de cloruro de sodio por litro, eso es un montón. Y esta característica la utiliza el caldo porque la salmonela es un microorganismo capaz de sobrevivir a presiones osmóticas relativamente altas, ¿no? Cuando hablamos de presiones osmóticas altas, hablamos de una concentración de sales altas, ¿no? Que en otro tipo de bacterias podría llegar a deshidratar a la bacteria y hacerla morir. Pero en el caso de la salmonela, esta puede sobrevivir a estas concentraciones altas de sal y la salmonela también puede sobrevivir a pHs bajos, ¿no? Como el pH de este caldo que es 5, y esto hace que se permita digamos, el crecimiento y la sobrevivencia de salmonela y no el crecimiento de otras bacterias. Y en el caso, jóvenes, de la Agar-silosa lisina desoxicolato, bueno, justamente el desoxicolato de sodio es el componente de la bilis que tiene esta actividad antimicrobiana. Entonces, por eso se utiliza en el agar-XLD para inhibir el crecimiento de bacterias gram positivas. Tiene además el azúcar silosa y el aminoácido lisina. Tiene una concentración también de sal, ¿no? Justamente para aprovechar esta capacidad de resistir la presión osmótica de la salmonela. Y cuando se observan crecimientos, jóvenes, se observa justamente como en el gráfico, colonias con precipitados negros, producto de las reacciones metabólicas que se producen en el medio, se producen precipitados negros alrededor de la colonia. Y bueno, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy con referente a identificación de microorganismos específicos. Solamente hemos cogido en este caso lo que son las negativas resistentes a la bilis, ¿no? Cuyos principales representantes son las enterobacterias, ¿no? En este caso se toman en consideración la Escherichia coli y la Salmonella typhi. En la misma diapositiva van a poder encontrar algunos otros tipos de protocolos, ¿no? Tomados de algunos textos de referencia para lo que es la prueba de bacterias gram negativas bilis resistentes, para lo que es Escherichia coli y para lo que es Salmonella typhi. Entonces, jóvenes, si no hay ningún otro tipo de pregunta que quieran realizar, eso sería todo por el día de hoy. Bueno, agradezco a la señorita Rebasa, al señor Fernández, a la señorita Villanueva y al señor Alejos que se han quedado hasta el final. Sé que para la mayoría del salón ha sido muy difícil estar hoy día
por motivos laborales y de cursos, pero felizmente que la clase se queda grabada, así que lo van a poder ver después. Y nada, jóvenes, yo estoy dando por finalizada la clase y les deseo un buen resto de semana. Nos estamos viendo el próximo sábado. Cuídense. Gracias, doctor. Muchas bendiciones.